cortito todavía algo acerca de la misión en la cual trabajo, porque con mi esposo somos misioneros a tiempo completo en la misión llamada Medianoche, este logo. Acá está mi familia, bueno, Karina, mi esposa la uruguaya, un uruguayo, Mijael, y estas dos son bien argentinas. Hubieran visto, filmaron sin que mi hija la viera, esta es la que se casó. La filmaron viendo el partido en un restaurante en Suiza, porque viven justo al lado de Alemania y Suiza, están justo en la frontera, viven. Entonces fueron a un restaurante a verlo. Mi hija a los saltos en un restaurante suizo, se puede imaginar toda la cosa. Fue impresionante. Bien Argentina. Camiseta argentina por a todos lados y nada, estaba feliz. Y la canción esa, muchachos y todo eso se lo sabe. Y si tuviera mi esposa ahora, tendría que presentar a este integrante de la familia también. No es hijo reconocido mío, pero mi esposa dice que tenemos mucha similitud, al menos ella en cuanto a los rulitos y yo por lo blanco. Pero no reconoció. Bien, servimos al Señor en la misión llamada Medianoche, quizás alguno la conozca, otro no. Es una misión que tiene su sede en Suiza y ahí se fue extendiendo por el mundo entero. Fue fundada por un holandés llamado Wim Malgo, que en el tiempo de la posguerra tuvo una conversión muy impactante. Entonces dijo, este mensaje lo tiene que saber todo el mundo. Y empezó a predicar, era evangelista, realmente un don de evangelio impresionante. Y se convirtió muchísima gente, primero en carpa, después cines, teatros, estadios, o sea, predicaba donde pudiera. Y siempre también aprovechando la radio. Entonces, 5 minutos antes de la medianoche tenía un programa de radio en una emisora, una de las más potentes en Europa, que tenía su señal hacia el este europeo, que estaba en ese momento bajo el mundo comunista. O sea, no se podía entrar con evangelio allí. Entonces, siempre 5 minutos antes de la medianoche hay un llamado a la medianoche, ¿no? Un llamado a conocer a Cristo, a arrepentirse, prepararse para la venida de Cristo, etc. Entonces quedó eso por un lado, y también basándonos en el pasaje de Mateo 25:6, a la medianoche se oyó un clamor, y aquí viene el esposo, salía a recibirlo. Y ese es el grito que queremos lanzarle al mundo: Jesucristo viene pronto. ¿Estás preparado? O sea, es el mensaje central de llamada a medianoche, y ahí el nombre también. Tenemos muchos ministerios a nivel global. Me enfoco solo a lo que estamos acá haciendo en Argentina. Instituto Bíblico Online, o sea, si uno entra en nuestra página puede tener gratis diferentes clases, diferentes materias. Evangelismo en plazas, reuniones y conferencias, como, bueno, en este caso, enseñanza en Instituto Bíblico, o sea, ya presencial o por Zoom, como algunos que conocen. Exposición en escuelas, colegios, con temas, por ejemplo, evolución, creación y temas así, que une la ciencia y uno puede meter el evangelio también, ¿verdad? Enseñanza en campamentos, en los medios, o sea, utilizamos todas las áreas que se puedan. Tenemos programas radio en más de 300 emisoras y cadenas de emisoras. Por ejemplo, una es la BBN, que tiene no sé cuántas subemisoras, ¿no?, que lo transmiten en diferentes lados. Esa es una de ellas. Y después literatura. Me traje algo, muy poquito, el peso en el avión no me lo permitía, pero algo de literatura también. Buscamos, o sea, Llamada a Medianoche se convirtió en una editorial. Buscamos buena literatura para la edificación de los creyentes, o también para conversión de los inconversos. También tenemos literatura evangelística. Estos son las búsquedas, ¿no? La página llamada web.org.ar, pero si buscan Llamada a Medianoche ya les va a saltar. Es raro el nombre, así que ya van a encontrar. Bien, eso en cuanto a la misión. Y vamos a ver este tema, la apostasía del tiempo final. Es un tema que he estudiado bastante en el último tiempo y realmente me llama la atención cómo nuestro mundo está enfocado cada vez más a alejarse de las cosas de Dios, de Cristo, de la Biblia. Vamos a ver estos 3 puntos: el peligro de la apostasía, la protección en la apostasía y la
premiación por la permanencia. Entonces, en primer lugar, el peligro de la apostasía. Antes de entrar de lleno en el mensaje, ¿qué es apostasía? Entonces vamos a ver el concepto de la apostasía. Y vamos a leer estos pasajes, los voy a leer rápidamente. El concepto de apostasía aparece varias veces en la Biblia. Apostasía, apostatar, y esa expresión significa la acción de rebelarse, separarse, renunciar a algo en lo cual uno estuvo adherido. Básicamente esa sería la palabra, la definición de la palabra. De hecho, la palabra apostasía que tenemos en español viene del griego. Es exactamente eso, apostasía, así aparece en el griego, en nuestras Biblias incluso. Ahora, en el Antiguo Testamento muchas veces vemos que el pueblo de Israel caía en ese tipo de apostasía. La palabra más utilizada en el Antiguo Testamento es rebelión. Entonces, el pueblo de Dios se rebeló contra Dios, se rebeló contra Moisés y con eso obviamente contra Dios. Y la rebelión en el Antiguo Israel siempre estaba acompañada de alejarse de Dios, del culto a Dios, de la palabra de Dios, pero también adherirse a la inmoralidad, a cultos paganos. Esto siempre estaba asociado con la injusticia social y tarde o temprano el juicio de Dios. Si ustedes ven, es como en olas en el pueblo de Israel en la antigüedad. O sea, uno lee el Antiguo Testamento y uno ve constantemente esto, ¿no? El libro de Jueces parece la montaña rusa, ¿no? O sea, cada 40 años más o menos, un bajón tremendo, hostigamiento por los enemigos, y ahí se levantaban otra vez. Bueno, esto lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo, tanto el sustantivo como el verbo conjugado aparecen 11 veces, con diferente connotación de acuerdo al contexto, pero nosotros nos vamos a enfocar sobre todo a lo que es la apostasía en el tema religioso, en el tema de la Biblia, ¿no? Verdades bíblicas. Segundo Tesalonicenses 2:3, el primer pasaje que encontramos allí, dice: nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahí está esa misma palabra en el griego. Y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición. Simplemente, bien cortito, ahí el texto habla del tiempo después del arrebatamiento de la iglesia y previo a la venida de Cristo en gloria. Y entonces ahí dice, la venida de Cristo en gloria a la tierra no va a suceder antes de que venga la apostasía, o sea, un apartar pleno de las verdades bíblicas o del cristianismo. Primera Timoteo 4:1, encontramos una palabra diferente, pero es el mismo concepto. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, fíjense de qué se apartan y a qué se adhieren. O sea, se dan cuenta la diferencia abismal, ¿no? O sea, seguían de alguna forma a Dios, pero luego escuchan cuestiones de demonios, espíritus. En Mateo 24:10, Jesucristo habla acerca del tiempo de la tribulación. O sea, Mateo 24, recuerdan el pasaje ahí de las señales previas a la venida de Cristo en gloria. Y allí, entre las señales, lo más repetido por el Señor, de hecho, la única señal repetida es el engaño. Y la repite 3 veces. Y ahí dice, muchos tropezarán entonces. Y la palabra tropezar ahí es escandalizo, de donde viene nuestra palabra escandalizar. ¿Sí? Ese es el concepto. Entonces, llega el momento en que el engaño va a ser tan impresionante que va a ser un escándalo la fe a la cual de alguna forma estuvieron adheridos antes. O sea, creer en algo bíblico, oh no, esto es terrible, ¿no? ¿Cómo vas a creer esto? ¿Cómo vas a aceptar esto? La misma palabra utiliza Jesús en la parábola del sembrador. Recuerdan que el sembrador salió a sembrar y una parte de la semilla cayó entre, ¿cómo se llama?
Entre las rocas era, ahí aparece esa palabra, y dice, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, o sea, escandaliza. Viene el problema, no, entonces ya no quiero tener nada con el cristianismo. O sea, empezó a adherirse, estuvo cercano a la fe cristiana, pero no se mantuvo. Cuando hubo problemas, ahí me alejo. Escandalizar. Ese es el concepto, ¿no? Entonces, por la oposición que sufrieron, a pesar de haber sido influenciados por el Evangelio, se acercaron al Evangelio. Hoy podemos decir, estuvieron en alguna iglesia participando, pero empezó problemas. Entonces me voy, me alejo. Básicamente es eso. En 2 Timoteo 4:4, Pablo utiliza otra palabra para señalar el mismo concepto. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, se dieron cuenta, ¿no? Dejan de lado la verdad y se vuelven a las fábulas. O sea, historias, leyendas o cosas por el estilo. Por los pasajes que vimos, la apostasía tendrá su auge, obviamente bajo el engaño y el engañador supremo. ¿Quién es? Satanás, pero en la persona de alguien. Anticristo. ¿Sí? Obviamente, si es alguien que es promovido y levantado por el poder de Satanás, tiene que ser un ser diabólico realmente, pero con un carisma, con una capacidad de engaño fenomenal. Pero esto va a ser en el tiempo de la tribulación. Entonces, simplemente quisiera, para tener en cuenta algunos conceptos, señalar cómo van a suceder los eventos futuros, de una forma bien resumida. En cualquier momento, puede ser ahora, va a suceder el arrebatamiento de la iglesia. Puede ser ahora, puede ser en 10 años, no lo sabemos. Después del arrebatamiento vienen los 7 años de la tribulación. Ahí se manifiesta el anticristo, al principio con un engaño tremendo, o sea, haciéndose pasar por una persona realmente buena, logrando la paz y un montón de cosas positivas para el mundo, y a la mitad de la tribulación ahí ataca a Israel, se sienta en el templo haciéndose pasar por el Mesías, y ahí viene la gran tribulación que encontramos escrita allí en Apocalipsis, los capítulos 6 al 19. ¿Sí? Cumplimiento de la profecía de Mateo 24. Ustedes comparan Mateo 24 y Apocalipsis, van a encontrar las señales acá cumplidas de una forma impresionante. Y ahí luego de los 7 años viene Cristo visible a la tierra. O sea, son 2 eventos diferentes. Venida para el arrebatamiento, se lleva a los cristianos, pero se encuentra con ellos en las nubes. Pero en la venida de Cristo en gloria va a venir a la tierra, va a vencer al anticristo y va a levantar su reino de 1000 años de paz aquí en la tierra. Y luego sí viene el juicio final, destrucción del planeta, etc. Pero eso, 1000 años después. Entonces, nuestro enfoque está sobre todo en el hecho de que hay un auge de engaño y este se está sintiendo ahora. En 2 Tesalonicenses decía, la venida de Cristo en gloria no va a suceder hasta que venga la apostasía, o sea, la explosión del engaño por excelencia. Pero vamos en dirección a ello. Y si ya hoy en día empezamos a palpar, ver esto, es evidente que el arrebatamiento que antecede todo esto, y tiene que estar a las puertas. Entonces lo que vamos a ver ahora, a continuación, es ver en qué tiempo estamos viviendo. ¿Qué dice la Biblia acerca de los tiempos finales, justamente en cuanto a la apostasía? ¿Estaremos viviendo en ese tiempo? ¿Nos estamos acercando al tiempo anticristiano? Pero antes de eso viene el arrebatamiento de la iglesia. O sea, wow, esto tiene que estar a las puertas. Y esto realmente se está viendo ya hoy en día. Ahora, para poder apostatar de algo, se tiene que haber estado adherido, influenciado, acercado a algo. Ahora, ¿a qué podríamos llamar apostasía? O más bien, ¿de qué se aparta gran parte de la humanidad? Creo que es el cristianismo. Y ahí cuando digo cristianismo, no necesariamente estoy hablando de los verdaderos creyentes. Todo el mundo occidental, toda Europa, todo el continente americano, partes de África, partes de Asia, desde hace mucho están influenciados por el cristianismo. Leyes, costumbres, arte,
formas de trato, contabilidad de tiempo, antes y después de Cristo, y cosas por el estilo. O sea, estamos en una sociedad que se llamaba, al menos, cristiana. Estuvo influenciada por el cristianismo. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo en las últimas 2 décadas, sobre todo? Un alejamiento de las verdades bíblicas, del cristianismo, de los cultos en líneas generales, al punto tal que aún las leyes se están dando vuelta. Antes era una ley, o sea, prohibido el divorcio. Hoy es al revés, o sea, se fomenta el divorcio, se hace el divorcio express y cosas por el estilo. Antes estaba prohibido asesinar, bien grande, ¿no? Pero ahora matamos a 60 millones de bebés cada año. Ah, no, esto es otra cosa, ¿no? Y así podría seguir. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de esto. Entonces, los valores que antes seguíamos, la sociedad entera seguía, hoy se vuelve un escándalo. A llegar virgen al matrimonio. No, pero sos raro, ¿no? O sea, sos una cosa de otro mundo, no, hoy en día lo normal es probar y hacer lo que se te cante, y en algún momento, bueno, surgirá una persona, pero tampoco casar, nos juntamos. O sea, justo los principios bíblicos son dejados de lado cada vez más, y ridiculizado aquel que todavía lo quiera seguir. Ahora, en el pasaje de 2 Timoteo 3, el contexto anterior, Pablo advierte de un tiempo muy peligroso. Por lo tanto, si queremos saber que la venida de Cristo a buscar a su iglesia está cerca, solo tenemos que leer 2 Timoteo. 2 Timoteo, y voy a hacer un énfasis en el capítulo 3, y después en el 4 un poquito también. Allí dice en el 3.1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Postreros tiempos peligrosos. Y uno podría decir, bueno, guerras, rumores de guerras, como decía Jesús en Mateo 24. No es ese el peligro. El carácter de la gente que vive en ese tiempo postrero va a ser tremendo. Y ahora lo empieza a describir. Entonces, ¿cuáles son esas características? Vamos a analizarlas un poquito para ver la conducta en la apostasía, en los versículos 2 al 5 allí. Entonces, cuando Pablo allí en 2 Timoteo 3 advierte acerca de las características de los hombres de los tiempos finales, ¿cuál es la primera que nombra? Amadores de sí mismos. ¿No es lo que estamos viendo en nuestra sociedad? Todo gira alrededor de uno mismo. O sea, el egoísmo, el egocentrismo, la egolatría, porque no es otra cosa, el gran yo, y ay si no me tuvieron en cuenta, ay si no me saludaron, ay si, qué sé yo, ¿viste? Es todo vanidad, y se desecha a Dios. Obviamente, cuando el yo es bien grande, cuando el yo es lo central, se convierte en un ídolo, porque o es Dios el centro, o es el yo. Y entonces se abre a cualquier tipo de pecado, porque mi voluntad está por encima de la voluntad de Dios. Y vamos a desarrollar eso todavía en las otras señales, o otras características. Esto se ve en todas las áreas de la sociedad, amadores de sí mismos. Por ejemplo, en el culto al cuerpo, los gimnasios están llenos, operaciones estéticas, pero a un montón, y hasta hacen alarde, me hice esto, me inyecté lo otro, me puse esto y aquello lo otro, y no paran, y siempre, después se vuelven unos bichos raros, pero yo, y hoy los influencers, ¿no? ¿Qué es? Es una presentación del yo me voy a tal lado, yo he visto tal cosa, yo tomo tal otra, yo tengo esta opinión, y son millones los seguidores. Y ganan encima buena plata, suben una fotito nada más y, ¡pum! No sé, clean caja, ¿no? O sea, es impresionante. Solo yo. El centro soy yo. Y si ya no tengo tanta fama, y bueno, armo un escándalo. Invento algo, supuestamente estoy embarazada, o me voy con otro, o me voy con otra, o cosas por... La cuestión es llamar la atención. Constantemente, otra vez subió la cantidad de mis seguidores. Ahora en vez de 1,5 millones, ahora tengo 2 millones de seguidores. Esa es la idea, el yo. Ahora,
En las iglesias evangélicas no estamos exentos al poner el yo en primer lugar. Esto creo que en la vida personal de cada uno incluso es un peligro con el cual tenemos que luchar. Ya no vivo yo. Eso lo decía ¿quién? Pablo, ¿sí? O sea, hasta Pablo tenía que luchar con eso. Entonces, el gran apóstol, ¿no? El ex gran fariseo. O sea, dentro de la cultura judía, allá arriba estaba. Lo tengo por basura. Esa era la actitud del apóstol Pablo. Pero hoy, ¿qué es lo que vemos en las iglesias? Y vemos la misma tendencia que en el mundo. El presentarse, el showman, uno de los predicadores en español más conocidos, no lo voy a nombrar, empieza una de sus predicaciones. Bueno, el video de la semana pasada ahora ya tiene 7 millones de vistas y bla, 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 y yo. Pero no solo eso, sino el mensaje está enfocado a, mira, Dios quiere que te sientas bien, disfrutar la vida. O sea, en vez de pensar, como hemos cantado, en cuanto a la eternidad, de vivir el hoy en función del premio eterno, es vivir ahora para disfrutar. Mira, ¿tenés ganas? Hacelo. ¿No tenés ganas? No lo hagas. Dios de alguna forma te acepta, está bien. Ese es el mensaje que se quiere escuchar hoy en día y de hecho se predica en gran manera. Muy asociado con esto de amador de sí mismo está el siguiente, ¿cuál es? Avaro, la avaricia. Y claro, si yo soy grande, el yo necesita mucho, ¿no? Y sí, tengo que tener el celular último modelo, auto nuevo, los viajes a tal lugar, etc. O sea, para eso necesito plata. Por medios positivos o no tan santos, no interesa, la cuestión es tener mucha plata. Y hoy en día eso es avalado, es reconocido, es excusado incluso. Al punto tal que puede haber líderes, por ejemplo, muy corruptos, pueden tener gran cantidad de plata, mala vida, y sigue habiendo un montón de gente que lo sigue votando. O sea, no, pero roba y también hace, o sea, el eslogan ese que tantas veces escuchamos en política, ¿no? Pero esto también se ve en las iglesias, la avaricia. Porque me quedé trabajando en hora de reunión. Pero ¿tenías que trabajar? No, pero, viste, hay necesidad de trabajar. ¿Pero por qué? Porque necesita el plasma 80 pulgadas, entonces, necesito trabajar. Entonces, hasta se ve bien. Es una buena excusa para, por ejemplo, no congregarme o no servir al Señor. La avaricia. Y hay de alguien que pida para algo para la obra, ¿no? Ahí tenemos un cocodrilo en el bolsillo, ¿no? O sea, metemos la mano y nos muerde, ¿no? O sea, nunca sacar un billete ahí. ¿Cuántos cristianos solo viven para lo material y solo dan las sobras al Señor? Solo lo que sobró. Gastamos mucho en nosotros mismos, en bienestar, en lujos, a veces innecesarios. Mientras que la obra del Señor no puede avanzar por falta de medios. Luego dice vanagloriosos. Claro, si el yo es lo central, si la avaricia fomenta justamente lo material, ¿qué tengo que hacer con eso? Mostrarlo. Miren, una gran selfie de Tailandia. Estuve en Tailandia, hice tal viaje, y claro, es siempre el presentarme, está el yo, el gran yo, la avaricia, logro grandes cosas, y después, bueno, y no lo voy a mantener oculto esto, ¿no? Quiero que todos vean y tengan envidia, que es claro, ¿no? La vanidad. Después sigue soberbia. Altivos en relaciones con los demás. Y claro, y pobrecito, mira, este no tiene nada, ¿no? O sea, está el desprecio para el que tiene menos. Totalmente a través de la soberbia. Blasfemos. Cualquiera puede decir de Cristo, de la Biblia, de Dios, lo que se le dé la gana. ¿Qué pasa si se hace una caricatura de Mahoma? Ha pasado. Le tiran una bomba. Hay ataques, hasta suicidas, para matar a esa persona. Pero si tocas a Cristo, no le importa a nadie.
Se hace a propósito. Y es interesante, estamos en Semana de Pascua, ¿no? Siempre, antes de Semana de Santa o en medio de la Semana Santa, aparecen obras de teatro, películas y un montón de cosas, o desacreditando un evangelio X que apareció por algún lado y le dan gran relevancia. Oh, mirá, salió el evangelio de tal cosa o tal otra, se encontró tal papiro, pero siempre en contra de Cristo. Y nadie dice nada. Blasfemos. Uno de los ataques más letales a la Biblia no viene de afuera, viene de adentro de los mismos teólogos evangélicos, desacreditando la Biblia. Hay una corriente cada vez más fuerte, y he conocido varios, sobre todo jóvenes, que por meterse en muchos lugares en internet, empezaron a dudar de la Biblia, en el sentido de que sea palabra de Dios. Empiezan a decir, sí, contiene la palabra de Dios, pero esto fue escrito por hombres. Entonces, no es palabra de Dios, contiene la palabra de Dios. Suena hasta interesante, y si uno lo escucha así al pasar, ni se fijó. Pero empezás a cuestionar la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde pones el límite? Bueno, esta página sí, la otra no. Ah, pero este personaje sí, pero este mismo personaje dijo otra cosa. Ah, no, esto no. Los milagros obviamente ya no cuentan. Hermanos que yo creía, hoy ya dudo si son hermanos, pero líderes, y completamente lejos, cuestionando y discutiendo en blogs, en programas de YouTube y cosas por el estilo. Encima tienen gente que los mira. Desobedientes a los padres. Bien al contrario del mandamiento bien claro, que aparece varias veces en la Biblia. No solo en los mandamientos, sino aparece en las cartas también. O sea, válido absolutamente para nosotros hoy en día. Pero hoy los hijos pueden decirle cualquier cosa a los padres, pueden desobedecerle abiertamente y nadie los corrige. Bueno, es tiempo final. Ingratos. Claro, ¿quién da gracias hoy? No, esto me lo merezco. Y si no lo llegara a recibir, ay, si ponen el grito en el cielo, ¿no? Impíos. O sea, impío significa dejar a Dios de lado. Correr a Dios, absolutamente. Una de las formas más fuertes que se han dado en las últimas décadas es la teoría de la evolución. No como una opción científica, sino fue publicada sobre todo para ir en contra del cristianismo. O sea, los filósofos de la época de Darwin fueron los que le dieron más trascendencia a la teoría de la evolución. Sigue siendo teoría. No hay un argumento científico para confirmarlo. No hay un eslabón intermedio. No, es una buena teoría, pero que lo hay. No hay comprobación. Para que se vuelva una ley científica tiene que haber comprobación. Bueno, pero aún los cristianos lamentablemente han adherido a esto. Luego dice, sin afecto natural. La palabra en el original es sin entrañas. O sea, lo que por naturaleza deberíamos estar cuidando, lo descartamos. Justamente por seguir la teoría de la evolución, por ejemplo. El aborto, ¿qué es? Y es sacarse de encima un problema, básicamente. Ah, no quise quedar embarazada, entonces, además, tu cuerpo, tu decisión, ¿no? Entonces, es un conjunto de células. Es como si te cortaras el pelo, las uñas o te sacaras el apéndice. No te sirve, te molesta, te puede ser un problema. Bueno, descartarlo. Países que legalizaron el aborto, al poco tiempo están legalizando la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Matar a los mayores cuando tienen alguna enfermedad o alguna cosa así. Es interesante, últimamente, los últimos meses lo estuve siguiendo un poquito, a propósito, en esos diarios electrónicos, leo los títulos generalmente, y no pasa una semana sin que haya un artículo a favor de la eutanasia. Claro, siempre ponen casos así extremos, una mujer con una enfermedad terminal y no la dejan morir y cosas por el estilo, ¿no? Y, ay, pobrecita, qué bueno sería si se le diera una inyección y se terminara su sufrimiento. Y después, obviamente, hay países donde esto es legalizado. Holanda, hace muchos años ya,
Y ahora los pobres viejitos andan con cartas en los bolsillos diciendo, por favor, señor doctor, no me mate. Tienen pánico de entrar a un hospital porque son descartables. Ya no... ¿Para qué están? Molestan nomás. Además, sacan plata al Estado, ¿no? El Estado se quiere llevar una buena tajada de la jubilación. Entonces, si se mueren antes, mejor. Entonces, lo que decía Darwin, el más fuerte sobrevive, el más débil, descartado. Estamos viviendo en una sociedad sin entrañas. Lo que por naturaleza cuidarías las criaturas chiquititas, si uno de estos chiquititos viene y se mete, quiere acercar con el dedito al enchufe, aunque no seas el padre, ¿qué haces? De gritar, de sacar la mano, te pones en el medio, lo que fuera, lo proteges. Lo que por naturaleza protegemos, hoy, a propósito, es aniquilado. ¿Será que esto se está cumpliendo sin afecto natural? Absolutamente. 60 millones por año. Asesinato de bebés. Y vieron los argumentos que utilizan, ¿no? Pero, bueno, hay casos de violaciones, de incesto, y cosas por el estilo. Entonces, el derecho a la mujer. Hay estadísticas muy buenas, sobre todo de Estados Unidos, que hace años que tienen legalizado el tema del aborto, que dicen que el 95% de las personas, de las mujeres, aborta simplemente porque tuvieron un hijo que no esperaban, o sea, no se cuidaron. Entonces el aborto se convirtió en un método anticonceptivo, básicamente. Es eso, ¿sí? Es 0,1%, 0,1% los casos de violación. O sea, el argumento que generalmente se esgrime no tiene asidero en absoluto. Después, sin afecto natural, implacables, no aceptan ninguna conciliación. Estamos en un año de elecciones, ¿no? Miren esto. O sea, implacables, no aceptan conciliación. Tenés los dirigentes sindicales, tenés los políticos, y siempre es, bueno, ustedes conocen más que yo el tema de la brecha, y se agranda cada vez más. En vez de conseguir un puente, lo destruimos cada vez más. Calumniadores. La palabra en el original es diablo. ¿De dónde vendrá esa palabra, no? Calumniar, ¿qué es? Es prestarle la lengua al diablo. O sea, sacarle el trabajo al diablo, porque el diablo es el acusador de los hermanos. Hasta, dice, ¿no? Es su profesión. Hasta hay un nombre que lo escribe. Entonces, si yo estoy calumniando, hablando mal a la espalda de otro, ¿qué estoy haciendo? Y estoy diabolando. Inventé una palabra, pero básicamente es eso, ¿no? Estoy prestando mi lengua al diablo, ¿no? Y hoy, otra vez volviendo al año electoral, ¿qué vemos? La cuestión es hablar mal del otro. Vieron ahora el tema del pobre chofer que asesinaron, ¿no? Y cada partido político lo usó para atacar al otro, ¿no? O sea, no interesa de qué bando, pero lo utilizaron. O sea, hay un muerto en el medio. No les interesa a nadie la familia. Se llenan la boca, pobrecito, la familia, lo sentimos. Pero usaron esto para tirarle mugre al otro, ¿no? Intemperantes, o sea, sin dominio de sí mismos. Básicamente significa eso. No tienen control sobre sus pasiones. Tengo ganas y lo hago. Me enojé mucho, mato. Lo que fuera, ¿sí? Sin ningún tipo de control. Sigo mis pasiones al límite. Pornografía, en lo inmoral, en la violencia, en lo que fuera, ¿sí? Crueles, brutales. Hoy los noticieros más amarillentos, o la noticia que tiene más violencia, es la más vista en los portales o en los noticieros. O sea, pone un asesinato, una filmación, vieron eso de las cámaras que hay por todos lados, y alguien que mata o golpea, eso lo mira todo el mundo. Hasta ponen imágenes sensibles y cosas por el estilo, pero sí, pero es la noticia más vista. O sea, se cliquea más. Después ese deporte que no es deporte, vieron eso de dos luchadores que están en un hexágono y se muelen a golpes hasta que chorree sangre o se quiebran o lo que fuera, y tiene cada vez más rating. O sea, se disfruta la violencia. Aborrecedores de lo bueno, o sea, totalmente opuesto a la bondad, a la misericordia.
O sea, la virtud cristiana por excelencia, justamente lo opuesto. Traidores, o sea, son capaces de traicionar la confianza de sus mejores amigos o hasta familiares. ¿Cuántos casos en las últimas semanas nomás de hijos que asesinaron a sus padres? En las últimas semanas les podría contar mínimo 10 casos. Acá en Argentina y en otros lados. Justo a la vuelta de la iglesia, cerquita ahí, donde está nuestra iglesia, un hombre mató a sus dos padres, ¿no? Se sentó atrás en el auto y lo mató a ambos y lo hizo aparecer como un asalto. Pero saltó la cosa. Y después también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, si querés seguir los parámetros bíblicos, vas a tener oposición. Hablas a favor de la creación, te corren de tu puesto de profesor, de maestro o lo que fuera, no consigues trabajo. ¿Querés mantenerte en forma pura para el casamiento? Ah, no, vos sos raro, y le dan, ¿no? Y cosas por el estilo. Es normal, ¿no? Después, impetuosos. Se abalanza sin pensar las consecuencias o directamente no les importa. Los deportes extremos que hoy están tan de moda, realmente al extremo, se entra al límite y cada tanto muere alguno, justamente por esos deportes extremos. Pero bueno, y pues bueno, murió haciendo lo que le gustaba. O sea, ¿se dan cuenta? Amadores de sí mismos, con eso empezó todo. Entonces, acá estoy yo, además se filman, tienen la camarita arriba y se tiran de un risco con esas que parecen como unos cohetes voladores ahí, por ejemplo, ¿no? Y tantas otras cosas más. O los influencers que se ponen al borde de un precipicio, se sacan la selfie, amadores de sí mismos, y justamente esto. Entonces, bueno, se cayeron al precipicio. Infatuados, vanas pretensiones, o sea, un estado de ceguera a causa del orgullo, o sea, nadie le puede llevar a la contra. Y eso muchas veces se ve aún entre cristianos. O sea, no me hables en contra. En las parejas, en los matrimonios. O sea, no puede haber una diferencia que se pueda arreglar. No, cada uno se mantiene firme en su postura y no da el brazo a torcer. Y termina diciendo amadores de la deleite más que de Dios. Tuvimos amadores del yo, o sea, del yo, ¿no? Grande. Amadores del dinero y ahora amadores de los deleites, de los placeres. El hedonismo, o sea, vivir para el placer, básicamente. ¿Me dan ganas? Lo hago. No interesa a quién pueda afectar esto. Sea en lo moral, sea en lo material, sea en mi vocabulario, lo que fuera. ¿Sí? Es lo que tengo ganas, esto hago. Abundan los matrimonios que se rompen justamente por esto. Ah, pero yo tengo deseo, entonces, qué sé yo, miro pornografía. El 66% de los divorcios están asociados con la pornografía. Y hoy practicada por ambos sexos. O sea, hay una estadística terrible. Josh McDowell hace unas estadísticas fenomenales. Los hombres cristianos, el 60% mira pornografía continuamente. Y de las chicas cristianas en el mundo, son más o menos, o sea, de las jóvenes, ¿sí? Adolescentes jóvenes, más o menos un 14%. De las chicas cristianas, 54%. O sea, la mitad de la iglesia, chicas, miran pornografía. O sea, fíjense en qué mundo estamos, ¿no? Luego Pablo profundiza el aspecto religioso. Versículo 5, tendrán apariencia de piedad. O sea, hipocresía. Aparentan algo. Me gusta llamarlos los submarinos cristianos. Vieron que el submarino se pasa todo el tiempo bajo agua. De vez en cuando sube para cargar otra vez aire, sale todo reluciente, pero después se pasa días abajo agua. Bueno, los cristianos muchas veces son eso, ¿no? O sea, a veces salen todo reluciente, claro, hay alguna reunión y bueno, ahí están, pero después el resto de la semana ausente completamente de las cosas de Dios. Bueno, lamentablemente esto está de moda, una apariencia de piedad. Y este terrible retrato de la cristiandad apóstata se le suma un, ¿cómo puedo llamarlo?
un paganismo enmascarado. Dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, tiene su origen directamente en los demonios, en cuestiones espiritistas. Aparte de que el satanismo se está volviendo cada vez más fuerte, justo anteayer tenía una reunión por Zoom sobre matrimonio y familia, y contaba el caso de un hombre, un creyente, que se sentó en un avión en Estados Unidos, y al lado de él se sienta una persona completamente vestida de negro. Y entonces empiezan a presentarse: yo hago tal cosa, ¿y usted qué hace? Yo soy sacerdote de la iglesia satánica. ¿Te imaginas estar sentado al lado de un sacerdote satánico? La cosita, ¿no? Entonces le preguntó, primero el susto y después, bueno, pero ¿cuál es el objetivo de ustedes? Queremos destruir el matrimonio y las familias. Es nuestra meta principal. Y lo están logrando con gran éxito, lamentablemente, ¿no? Entonces todo lo que degrada, por ejemplo, el matrimonio, la educación de los hijos, la sexualidad, y es todo destrucción. Bueno, Satanás vino para... Bueno, lo está logrando de una forma fenomenal, ¿sí? Lamentablemente aún entre los cristianos. Pero el engaño es aún más profundo, se mete dentro de nuestras iglesias. Allí en el capítulo 4, versículo 3, dice: porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es deseos desenfrenados. O sea, quiero escuchar lo que tengo ganas. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Entonces, hay una tendencia de darle a los cristianos, a los que se reúnen en las iglesias, lo que quieren escuchar. Por ejemplo, en uno de los libros más vendidos, un autor, no sé si llamarlo cristiano, al menos se llama cristiano, tuvo un éxito de venta, sacó una editorial cristiana de la bancarrota con ese libro, no voy a decir ni título ni autor, pero después escribió otro que tenía que ver con la iglesia. Era primero en lo personal y después uno enfocado a la iglesia. Me lo regalaron creo 2 o 3 veces ese libro. Como ya el primer libro me dio escozor algunas cosas, ese ni lo leí. Y viene un hermano y me dice: che, mirá tal cosa, mirá lo que dice acá. Y decía, ¿cómo hacemos para definir lo que hacemos en nuestra iglesia? Por ejemplo, en cuanto a la música. Hicimos una encuesta, una de esas mega iglesias en Estados Unidos, 10.000 miembros o no sé cuánto, y entonces hicimos una encuesta: ¿qué FM escuchan cuando van en el auto? Entonces en una encuesta, un porcentaje altísimo escuchaban una FM que todo el día pasaba música rock. Entonces dijeron: bueno, tanto por ciento de nuestra iglesia escucha música rock, entonces nuestra música cristiana va a ser rock. Ahora yo seguí el pensamiento: bárbaro, entonces si mi iglesia quiere escuchar mensajes motivadores, mira, Dios es bueno, Dios quiere que seas sano, Dios quiere que seas rico, entonces, claro, ¿a quién no le gustaría escuchar ese tipo de mensajes? Y claro, entonces vamos a predicar eso. Y esto se está haciendo mucho hoy en día. O sea, ya no se habla del pecado, ya no se habla de arrepentimiento, ya no se habla del infierno, no, es mala palabra eso. No, es todo, mirá, Dios te ama, dale, tu vida, no importa, vení, está bien, pasémosla bien juntos. Básicamente ese es el mensaje. Esto es lo que se predica hoy en día. La cuestión es pasarla bien. Ahora, Pablo dice a Timoteo en el 3:5, la segunda frase: Timoteo es exhortado con esa expresión: a estos evita. O sea, justo lo contrario a la tendencia hoy, anticristiana, apostasía. No tengas contacto con ellos. Apartate de este tipo de personas que vive para sí mismo o sigue ese desenfreno pecaminoso. A estos evita. Y esa palabra significa apartarse con horror. Si ahora entrara una serpiente cascabel acá. ¡Ay! La primera reacción, o sea, todavía ni la vieron, pero ya ¡ay! ¿No?
Soy un poco raro, a mí me gustan las serpientes, soy un bicho raro. Pero, obviamente, si es venenosa, con muchísimo cuidado, ahí prefiero verla muerta y procuro matarla. Pero la reacción normal sería apartarse con horror. Ahora imagínate, una serpiente de esa entra a la escuela dominical de tu iglesia, al jardín del infante donde mandas a tu hijo. ¿Qué harías? Buscarías de todos los medios matar al bicho o ayudar a proteger a las criaturas, ¿verdad? Ponerlas a salvo, aún a riesgo quizás de la propia vida. Esto se haría con una serpiente física. Pero con la otra serpiente, con el diablo, con todo lo que está haciendo hoy en día, nos apartamos con horror y bueno, no hay que ser tan exagerado, ¿no? Todo el mundo lo hace, y todo el mundo me refiero aún entre cristianos. ¿Nos apartamos con horror? ¿O más bien hacemos lo que ellos hacen? Entonces, miren todo lo que es la conducta en la apostasía. Quise hacer un énfasis especial para mostrar cada uno de esos aspectos. Y Pablo decía tiempos peligrosos, tiempo final. ¿Encontraron una radiografía de nuestra sociedad hoy? ¿Verdad que es así? O sea, no les dije nada nuevo, simplemente era abrir un portal, internet, la sociedad, el barrio, lamentablemente a veces hasta la iglesia. Ahora, ¿cuál es el castigo de la apostasía? Ahí podemos seguir leyendo. Es obvio que tendrán su retribución. Miren el versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias, mujercillas con deseos desenfrenados. O sea, no es una cuestión de los varones, es de todos. Y acá dice, enfatiza a las mujeres. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y siempre busquemos algo novedoso. Ah, mirá, ahí hicieron algo, el Xinjiang, el Feng Shui, ¿cómo se llama lo otro? Yoga. Bueno, eso ya es bastante viejo. Hay otra cosa, que es sin contacto a Reiki. Pero mirá, te hace sentir bien. Y son generalmente las mujeres, perdón, pero es así, que le dan lugar a esas nuevas flores de Bach y cosas. Sí. Está todo en la misma onda. Claro, están en casa mirando un programa para mujeres, generalmente de Chimento. ¿Por qué se ríe? Y ahí viene la que te tira la carta, otra vez el horóscopo, y ahí en el medio, no, pero mira, pone estas cosas, pone el otro y hace esta, que mujercillas cargadas de pecado, siempre buscando la verdad y no la encuentran. Pero ¿por qué no buscan ahí donde deberían buscar? Llenarse de las cosas de Dios, ¿verdad? Ahora miren cómo sigue. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Recuerdan Janes y Jambres? Eran los dos magos en Egipto que hasta reproducían las plagas que Moisés hacía. Hasta que llegó la mano dijeron, no, este es dedo de ellos, o sea, se les acabó el poder hacer. Pero el diablo tiene poder, ¿sí? Puede hacer cosas muy interesantes, impactantes, puede hacer milagros. Pero después la factura es tremenda. Entonces, los apóstatas se vuelven presas de su propio engaño. Siempre están buscando, siempre algo más. Y claro, nunca satisface del todo. Es momentáneo, me sentí tan bien, entonces busca más y bueno, al final no me sentí tan bien, o se me queda un vacío, entonces buscaré otra cosa que me llena más. Siempre algo así y nunca satisfacer. Versículo 9. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos. Y voy a decir, pero es tan burdo. No voy a usar la palabra que estoy pensando, porque es media bruta, pero es tonto lo que llegan a hacer, pensando que están logrando algo positivo para sus vidas o para sus familias o lo que fuera. Versículo 13. La realidad interna de ellos se deteriora cada vez más al punto de, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando. Ahí lo tienen, ¿sí? Al final se creen su propia mentira. La repiten tanto que
hasta se la creen y después se la quieren implementar a otro. ¿Cuántas veces he visto cosas realmente aún entre evangélicos, ¿no? Por ejemplo, mi esposa, eso ya hace años, teníamos los hijos chicos, estaban en el colegio y yo viajo bastante. Entonces, ella estaba con una gripe bárbara, con fiebre incluso, pero claro, había que llevar a los chicos al colegio y después había que buscar. Y nosotros no tenemos parientes acá, entonces no había nadie que buscar en esos chicos. Ella ahí frente, en pleno invierno, encapuchada, bufanda, y una cara que... Entonces se le acerca otra madre, que sabemos que es cristiana, otro grupo denominacional, y se acerca para saludarle y le ve la cara, pero ¿cómo te sentís? No, estoy muy mal. No digas que estás mal. Proclamá sanidad. Decí, estoy sana. O sea, la palabra tiene poder, supuestamente. Esto viene de la nueva era. O sea, un mantra, repetís muchas veces, entonces tenés poder con tu palabra, entonces se te cambia la situación. Mirá, los 39 grados que tenía, por más que dijera estoy bien, no funcionaba. Pero, ¿de dónde viene eso? Enseñanza de positivismo dentro de la iglesia evangélica, llamémosla evangélica. ¿Sí? Entonces vemos realmente el engaño va creciendo, va aumentando. Y decimos también que estas son las actitudes que vemos en nuestro mundo. Pero si las vemos incluso infiltrarse dentro de la iglesia, ¿en qué tiempo estamos? ¿No estamos bien cerca del auge del engaño con el anticristo? El auge de apostasía. Esto significa que la venida de Jesucristo a buscar a su iglesia tiene que estar a las puertas. Como lo cantábamos en la canción, ¿verdad? Ahora, en segundo lugar, la protección en medio de la apostasía. Hice mucho énfasis en el primer punto a propósito para ver en qué tiempo estamos viviendo. Pero veamos un poquito la protección. Versículo 10, 3:10. Pero tú. O sea, fíjense el cambio que hace ahora, ¿no? O sea, era una realidad tremenda, trágica, tiempos peligrosos, tiempo final. Pero tú, o sea, en contraposición a eso, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, salto al 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Qué vemos ahí? Protección por el ejemplo. Pablo dice, mira Timoteo, vos tuviste a tu madre, tuviste a tu abuela, que te marcaron ¿con qué? Con el ejemplo y con la palabra. Me tenés a mí como ejemplo al cual seguir. Y Pablo no hace alarde de eso, sino muestra cosas reales. ¿Sí? La realidad, todos deberíamos ser ejemplo para los que nos rodean y sobre todo a los que nos siguen. Siempre tenemos una generación que va atrás de nosotros. ¿Qué influencia estamos dejando? ¿Qué ejemplo? Porque ellos no se van a fijar en el predicador que vino. Se van a fijar en ustedes, padres, hermanos, el líder de la escuela dominical, el maestro. ¿Sí? En ellos se están fijando. En ustedes. ¿Sí? En nosotros. Ahora, si nos vamos a nosotros mismos, ¿no tenemos ejemplos de fidelidad? Quizás una abuelita, un padre, una madre, el maestro de la escuela dominical, el pastor, el anciano de la iglesia, que marcaron con su vida una integridad. En su familia se ve, se nota, se marca la diferencia frente al mundo. Seguí esos ejemplos. No son perfectos. ¿Pablo lo era? No. Tuvo tremenda agarrada con Bernabé. Y cosas por el estilo. O sea, tenía un carácter interesante. ¿Sí? Y tenía sus luchas personales también. ¿Recuerdan Romanos 7? Lo bueno que quiero hacer esto no hago, sino lo malo que no quiero hacer esto hago. Miserable de mí. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de la muerte? O sea, esto era Pablo. ¿Sí? Pero la lucha que tenía la procuraba vencer fijándose en Cristo. Porque dice, gracias doy a Cristo. Entonces, ¿tenemos ejemplos? Sí los tenemos. Físicos, cercanos, o que nos precedieron. Quizás ya están con el Señor ahora, pero marcaron nuestra vida. Seguí ese ejemplo. Seguí, los tenemos, todos los tenemos.
Viven en la misma sociedad en la cual nosotros vivimos, pero se mantienen fieles. Sigamos esos ejemplos. Entonces, protección con el ejemplo. En 3 Juan 11 se nos exhorta: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. A veces hay quienes se sientan en los bancos de las iglesias. Parecen cristianos, pero no lo son. Ah, pero viste, fulanito hace tal cosa, y va a tal lado, y mira esto y aquello. La frase "todo el mundo lo hace" debería ser una gran advertencia. El mundo lo hace, pero el creyente justamente debería ser lo opuesto, ¿verdad? ¿Recuerdan? 1 Juan 2:17, ¿no? El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios. Protección por el ejemplo. Hay otro pasaje más allí. Protección por la palabra. Claro. Ya en el versículo 15, miren, en nuestro contexto, ¿sí? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para... O sea, ¿queréis ser una persona fiel al Señor, íntegra? Esto tiene que estar en la vida. Pablo decía en Colosenses: la palabra de Cristo mora. Bien. Ahora, si vamos a lo que es la tendencia hoy en día, yo sigo mis deseos. Hoy no tengo ganas de leer la Biblia. ¿Nunca te pasó? Sí, al menos uno honesto. A todos nos ha pasado, ¿sí? A todos. Y cada tanto tengo esa lucha. Pero no, la agarro igual. ¿Por qué? Hay un mandamiento que está por encima de mis deseos: que la palabra de Cristo muere en abundancia. No tengo ganas de orar. No, estoy muy cansado. ¿Hay un mandamiento que dice? Bueno, sabemos de memoria los pasajes, ¿no? No, hoy hace mucho frío. No, hoy... un día precioso para ir a uno de estos lados preciosos que ustedes tienen. Pero está la reunión. Pero una vez que falte, no pasa nada. No. ¿Cómo sabemos todo de memoria, no? Pero a mí no me sale predicar el Evangelio. Me da vergüenza y además me viene con alguna pregunta, no sabré qué responder. ¿Y? Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda la criatura. Eso no es una orden. ¿Se dan cuenta cómo el yo, mis sentimientos, los pongo por encima de claros mandamientos bíblicos? Entonces, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, creo que sabemos todo de memoria. Es cuestión de aplicarlo ahora, ¿no? ¿Se dan cuenta qué cercano estamos a estas características de la apostasía? ¿Cómo le damos lugar a la influencia del mundo? Es el tiempo de la posverdad, el posmodernismo. Ya no hay una verdad absoluta. Vos tenés una verdad, yo tengo otra, el otro tiene otra, y cada uno tiene que respetar la verdad del otro. Yo creo esto, yo pienso esto, entonces nadie le puede decir nada. No puedes escuchar ni siquiera un consejo. No, que se vaya con su consejo. Yo hago lo que yo quiero. ¿No estamos en las mismas características de la apostasía? ¿El yo sobre todas las cosas? No, tienen que ser a la inversa. Habíamos dicho, el yo está crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo. Entonces, protección por la palabra. Entonces, tenemos que ver también con qué llenamos nuestra mente. Salomón decía: tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él. O sea, yo soy lo que pienso. Ahora, mis pensamientos ¿de dónde surgen? De mi corazón. Pero hay influencias. Yo me alimento. ¿Alimento mi carne o alimento mi mente? Y depende si alimento mucho mi carne con lo que oigo, con lo que miro, con quién me junto, a dónde voy. De acuerdo a eso van a ser mis hechos. ¿Por qué? Porque estoy pensando en eso. Entonces, si te llenas con la palabra, con la presencia de los hermanos, la comunión con los hermanos, el servicio, todo lo positivo, espiritual, ¿qué va a salir? Fruto del Espíritu.
¿sí? Frutos espirituales, salvación de almas y plenitud de vida. Habíamos citado, Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Pero el versículo sigue. ¿Cómo sigue? ¿Querés vida plena? No hay vida plena lejos del Señor y desobedeciendo los mandamientos del Señor. Es obvio, ¿sí? Entonces, protección por la palabra. Lamentablemente, quizás pase lo que pasaba allí con Jeremías. Dios se lamenta respecto a su pueblo que había caído en la apostasía y que luego vino el castigo sobre ellos del destierro. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, dos males. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. ¿Saben la diferencia de lo que es una cisterna y una fuente de agua? Hace poquito estuve en Santiago del Estero, en medio de la nada. Realmente desértico. Saben cómo es Santiago del Estero, ¿no? Un calor en verano insoportable y un frío en invierno. Fue el momento que más frío pasé en toda mi vida. Justo fui en julio, creo que el año pasado. Y no tienen agua corriente. Cavaron, perforaron para encontrar agua y solo salió agua salada, así que no servía. Entonces con un camión cisterna traen de una planta potabilizadora de no sé dónde, ¿y dónde la meten? En cisternas. Y vos ves ahí un líquido marrón, y claro, con el tiempo así empieza a mover, pero está abierto, inclusive la mayoría de esas cisternas ni siquiera le ponen una tapa de cemento encima. Y con eso tomas, con eso te bañas y etc. ¿No? Ahora, cambia eso. Seguramente ustedes conocen alguna fuente, algún riachuelo que baja de alguna de esas montañas y una linda catarata. Y esa agua bien fresca. ¿Con qué vas a comparar eso con...? No hay comparación, ¿verdad? Bueno, Dios dice eso de su pueblo. O sea, me dejaron a mí fuente de agua viva, se hicieron cisternas, encima cisternas que están rotas, que no retienen el agua, o sea, no sirven para nada. O sea, solo barro les queda al final. Esto le dice al pueblo de Dios. ¿Y será que a veces lo tiene que decir también al pueblo de Dios de la actualidad? Nos conformamos con el barro, en vez de ir a la fuente, a la comunión de los hermanos. ¿No se está viendo la apostasía también dentro de la iglesia? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Estas palabras son muy serias, pero es la realidad. Después tenemos otra protección más. El servicio. Sí, es que estamos tan entretenidos con tantas cosas. Buscamos constantemente algo para entretenernos, para llenar nuestra mente, nuestro tiempo libre. Claro, los jueguitos, las series. Miren, yo no estoy predicando acá que el jueguito es malo, que una serie sea mala. Fíjate qué serie elegís, obviamente, películas y eso, ¿no? ¿En qué lugar de las redes te moves? Hay un montón de cosas interesantes, buenas, la comunión, etc. Pero, ¿y Dios? Su palabra, su presencia, la comunión entre hermanos, ¿dónde quedó? ¿Qué lugar le doy y cuándo me sobra? Pero estuviste 3 horas en las redes. ¿Y 15 minutos para la Biblia no tuviste? Ahora, la protección del servicio es fundamental. Si yo me involucro en las cosas de Dios, voy a tener mucho menos tiempo para estar en lo demás. Imagínate, tenés que preparar una clase escuela dominical, que lleva tiempo, ¿verdad? Ahí estás en las cosas de Dios. Después del domingo, somos unos tontos, ¿verdad? Imagínense, nos levantamos temprano, pasamos medio domingo, quizás más de medio domingo en la iglesia, y otros están en un camping, están pescando, disfrutando del sol, el lago, lo que fuera. Y yo estoy encerrado en 4 paredes. Desde un punto de vista bien del mundo, y a veces hasta nuestro razonamiento nos dice, para, esto es una pérdida de tiempo. Pero justamente ahí ganamos. Ahí tenemos vida plena. Ahí cambia. Esto tiene valor presente y futuro. Entonces, protección por el servicio. ¿Dónde lo encontramos? 4.1. Y miren cómo lo introduce. Es tremenda la introducción que hace el apóstol Pablo acá. Te encarezco delante de Dios
y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, miren la introducción que hace. Es un tema muy serio. Frente al engaño, frente a la apostasía, hace lo siguiente. Que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pasemos al 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Es un consejo nomás o es una orden? Es una orden. Frente a Dios, frente a Jesucristo, frente al juez que va a venir, tribunal de Cristo. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. O sea, no es un tema medias. ¿Cuál es tu ministerio? Efesios 2:10, lo conocen de memoria, ¿no? Que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, de antemano que anduviésemos en ellas. Hace años atrás, estaba analizando ese pasaje y yo decía, obras preparadas de antemano que anduviera en ellas. O sea, desde mi conversión hay una lista de obras que Dios quiere hacer a través mío, con mi vida. Ahora, yo no quiero llegar al cielo, al tribunal de Cristo, y que Jesucristo venga y me dice, Esteban, vení. Mira, esto era lo que yo quería hacer con tu vida. Ah, lo hice. ¡Wow! ¿Todo eso era? Yo no quiero llegar al cielo y darme cuenta que Dios me había capacitado, me había elegido para una gran cantidad de obras, y yo por descuidado, por seguir mis propios placeres y deseos y deleites y a veces hasta pecaminosos, eché a perder el propósito que Dios tenía para con mi vida. Entonces empecé a orar específicamente al Señor, mostrarme cuáles son estas obras y quiero cumplirlas. De repente me cayó una avalancha de cosas para hacer. Yo decía, ¿y cómo hago todo esto? Pero lo interesante es que todo lo que Dios me indicó hacer, diferentes responsabilidades que fui tomando, para todas Dios me fue capacitando. Ya con una o dos ya tenía de sobra y el Señor me fue dando más y más y más. Pero, ¿saben? Vuelvo, por ejemplo, de una semana de conferencias, campamentos o lo que fuera. Vuelvo cansado, pero el corazón no me entra en el pecho de satisfacción. Es que estás haciendo la obra. Fuiste a hacer una hora feliz en un barrio. ¿Cómo vuelves? Cansado, sucio, con piojos, lo que fuera. Pero ¿cómo vuelves? Eso. ¿Quién te da eso? ¿Te dan las redes? ¿Te da una buena serie? Un día de campo y está bien que lo hagas. Mira, es bueno tener esos tiempos. Pero ¿será eso? Entonces, la protección del servicio. Y simplemente para terminar, la premiación en la perseverancia. Miren cómo termina esta carta. La segunda carta, perdón. Segunda Timoteo. La culminación de la carrera. ¿Cómo empieza ese versículo? He peleado. Ah, es una batalla. Es una batalla. ¿Qué es una batalla? Es una lucha, o sea, no es algo así nomás. No es fácil quiere decir esto. Sangre, sudor y lágrimas. Sí, la vida cristiana no es fácil. Tiene sus luchas. ¿Cómo sigue? He peleado la buena batalla. He acabado una carrera maratón. O sea, no es la carrera de 100 metros, ¿no? Que corriste 100 metros para agarrar el colectivo. No, es la de maratón. La larga, resistencia, perseverancia. Los que corren ese tipo de carreras dicen a la mitad ya no creen otra cosa que parar. Tu cuerpo te lo pide a gritos. Entonces, maratonistas, ¿qué hacen? Piensan en la meta, ya no piensan en su cuerpo. Borran esa parte del pensamiento y se enfocan solo a la meta. Y es lo que Pablo decía, ¿no? Se me extiende hacia adelante. Obviamente no es fácil, pero vale la pena. Y después he guardado la fe. He guardado la fe. Ahí se refiere a la doctrina, o sea, he obedecido la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, si terminaste el secundario, te recibiste en un terciario o una carrera universitaria,
A mí me encantan las películas de Estados Unidos donde está eso de la graduación, ¿no? Que todos andan con la gorrita esa negra, ¿no? Y el momento que la tiran para arriba. Ah, me encanta esa. ¿Qué es eso? Imagínense el sentimiento de ese muchacho o las chicas, ¿no? ¡Terminé! ¡Lo logré! Bueno, así está el apóstol Pablo al final de su vida. ¿Valió la pena? Costó. Pero valió la pena. Sí, valió la pena. Y sobre todo porque lo estamos haciendo para el Señor. Después, coronación de la carrera. No solo esto, ¿sí? Sino me espera la corona justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día. Coronación, premio, recompensa, tribunal de Cristo. Me voy a tener que presentar. Y Cristo va a analizar lo que hice y lo que no hice, o cómo lo hice. Porque yo puedo estar acá en la iglesia, puedo hacer cosas, pero si lo hago para mi propia vanagloria, el gran yo, ¿no? La soberbia y todo lo que habíamos visto, se quemó todo. No sirvió, no quedó, no permaneció, no pudo ser bendecido por el Señor. Pero si limpié un piso por amor a Cristo, esto tiene premio eterno. La canción que estuvimos aprendiendo justamente hablaba de eso. Me encantó, o sea, me vino al mensaje, hace un resumen del mensaje, ¿no? Entonces, coronación para la carrera. Y el apóstol Pablo dice, claro, uno podría decir, bueno, el apóstol Pablo se merece esta corona. Que es siervo, ¿no? Pero sigue, y no solo a mí, sino a todos los que amen su venida. ¿Qué es amar la venida de Cristo? Es decir, Señor, ven pronto, así no tengo que dar el examen de matemática el lunes. Señor, ven pronto porque la inflación es un... no, eso no es amar. Eso sería egoísmo. Amar la venida de Cristo significa vivir como estuvimos diciendo, cumpliendo el propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Y lo último, consuelo en la carrera. Sí, la carrera cristiana no es fácil. Realmente no es fácil. Pero miren lo que dice el 17. Pablo estaba por ser sacrificado. Lo iban a ejecutar unas horas, unos días después de escribir estas líneas. Él sabía que iba a pasar eso. Ahora él escribe lo siguiente. Pero el Señor estuvo a mi lado. En el contexto anterior dice, todos me abandonaron. O sea, me quedé sola. El gran apóstol Pablo, fundador de tantas iglesias, no tenía ni siquiera a alguien que le acercara un buzo, un abrigo. Le tiene que decir a Timoteo, tráeme el capote allá de Troas. O sea, ¿dónde estaba él? En Roma. Troas quedaba en Asia, Turquía. ¿Sí? Tenía que pasar por Grecia y para llegar a Italia. Tráeme mi capote. ¿No había un creyente en Roma que le trajera un poncho? ¿Una frazada? ¿Se dan cuenta? Pero el Señor estuvo a mi lado. Mirá, la vida cristiana no es fácil. Hemos visto, es una batalla, es una lucha, es una carrera. Pero nunca el Señor te deja sola. Prometió estar con nosotros cada día hasta el final del mundo, hasta que nos lleve a su presencia de la forma que fuera. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida, o sea, cumplí mi ministerio, podríamos decir, ¿no? De la predicación y todos los gentiles lo oyesen. Versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos damos cuenta que aún en esa batalla, que no es fácil librar, tenemos tantos oponentes de afuera, de nosotros mismos y a veces hasta en los círculos en los que movemos cristianos, llamados cristianos. ¿Sí? No es fácil, pero podemos contar con la presencia del Señor. Vale la pena. Sí, el Señor viene pronto. Y que pueda decir como hemos cantado, ¿no? Siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, entra al gozo de tu Señor. Al gozo. Ahí viene este hermanito, ahí viene ese hijo mío, viene esa persona que vivió para mí. ¡Qué gozo! Estoy hablando desde un punto de vista de lo que piensa y siente Cristo. Ojalá sea eso respecto a nuestra vida. Y cuidado, la apostasía va creciendo al punto culminante del anticristo, pero antes viene el arrebatamiento. Entonces, vivamos en función de ello. Terminamos con una oración. Padre, gracias por este tiempo. Y Señor, al meditar en tu palabra vemos que son realmente tiempos peligrosos, en todo sentido.
Lo vemos, lo notamos a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, cada vez más anticristiana, aunque a veces todavía se llaman cristianos. Lo trágico que esto también se va infiltrando aún en nuestras iglesias. Señor, te pedimos perdón por tanta tibieza respecto a tus cosas, por tanta adaptación al pensamiento del mundo y sus costumbres, sus influencias. A veces tenemos miedo de pararnos firmes porque el cristianismo y su enseñanza se volvió un escándalo. Señor, te ruego que nos perdones ahí donde hemos fallado. Quizás es el momento para que podamos mirar nuestras vidas y decir, Señor, me alejé del centro de tu voluntad. Te pido que me perdones. Quiero volver a ti en plenitud, cumplir el propósito para con mi vida que tenías dispuesto a hacer. Guárdame en ello, Señor. Gracias que lo vas a hacer. Gracias que nos das la fortaleza. Gracias que nos acompañas. Gracias que nos proteges de tanta maldad, de tantas influencias. Te pedimos por los jóvenes, por los adolescentes, por los chicos, en cuyas vidas esto se va a ir en aumento cada vez más. Señor, que podamos serles buenos ejemplos de fidelidad, de firmeza, como Timoteo tuvo en su madre, abuela y en el apóstol Pablo. Tenemos ejemplos, tenemos la palabra, tenemos tu presencia. Señor, queremos cumplir con aquello para lo cual fuimos creados en Cristo Jesús. Perdona todo aquello que nos sirve. Acércanos más a ti, Señor. O queremos acercarnos. Es nuestra voluntad, nuestra decisión. Gracias que contamos contigo. Bendice las iglesias aquí representadas. Bendice cada hermano, cada familia. Cuida la integridad. Cuida la salud espiritual en nuestras familias e iglesias. Gracias que podemos contar contigo. Y Señor, vas a venir pronto. Y queremos decir de corazón, ven, Señor Jesús, que estamos esperando. En tu nombre oramos. Amén. Dios la bendiga.